de mencionar. This meeting is being recorded. Les doy la más cordial bienvenida a este 15º Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022, en este taller número 28 del último día de toda esta jornada de investigación tan productiva y tan exitosa que hemos tenido hasta el momento. El día de hoy tenemos participaciones muy significativas que giran en torno a los avances de investigación de cada uno de los miembros de la UNISAN, que conformamos la familia UNISAN. Vuelvo a recordar estas instrucciones tan importantes para mantener la claridad de las exposiciones de cada ponente, mantener los micrófonos apagados y enriquecer los trabajos dejando comentarios y preguntas en el chat que tenemos a disposición. Para iniciar, vamos a presentar al maestro Jorge Zambrano Bravo, que me pareció verlo hace unos instantes por aquí en pantalla. Maestro Jorge, buenos días. ¿me escucha? Hola, buenos días. Buenos Mientras proyecta sus diapositivas, voy presentando su ponencia, la cual está titulada como Modelo didáctico de la enseñanza de la química con base en el método científico en primero de bachillerato, una estrategia para su implementación en la unidad educativa del Empalme, Guayas, en Ecuador. Adelante, maestro, podemos observar ya sus diapositivas. El espacio es suyo. Bien, buenos días, doctora Lisbeth Brito. Buenos días, compañeras, compañeros. Voy a empezar mi ponencia. Bien, mi tema de investigación, modelo didáctico de la enseñanza de la química con base en el método científico en primero de bachillerato, una estrategia para su implementación en la unidad educativa del Empalme, Guayas, en Ecuador. Bien, en el presente trabajo de mi tema nace de la realidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la química, pero desarrollando un modelo didáctico adecuado y pertinente, pero que se sustente en el método científico, ¿no? También voy a desarrollar en esta ponencia el marco conceptual de acuerdo al objeto de estudio. De allí nacen los conceptos particulares, relacionales, factuales, singulares, también el marco teórico, y también voy a hacer conocer cómo la filosofía, sociología, psicología, pedagogía y didáctica educativa aportan a mi tema de investigación. Bien, la situación problemática. Realidad, bueno, los estudiantes de la unidad educativa del Empalme, de primero bachillerato, cuando realizan actividades de enseñanza-aprendizaje de química, bueno, ellos tienen un poco de complicaciones, para lo cual propongo el método científico, pero con un modelo didáctico pertinente. La necesidad, voy a desarrollar este método científico para que los estudiantes de primero bachillerato puedan mejorar sus habilidades. La situación problemática de la realidad y necesidad, bueno, los estudiantes cuando investigan química, ellos necesitan mejorar sus habilidades de análisis, de comparación, de relación, para que puedan determinar una ley o teoría en química. La relación problema-objeto-objetivo. Bueno, esta relación nace desde mi punto de vista para poder solucionar lo que estoy planteando en mi tema de investigación. El problema, cómo contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la química en primero bachillerato usando el método científico como método de enseñanza en la unidad educativa El Empalme en Ecuador. Bueno, el problema se va a determinar en el objetivo, pero ese mismo problema se va a manifestar en el objeto, pero va a tener una limitación en el objeto. Al mismo tiempo, el objetivo que nace del problema va a perseguir resolver ese problema. Y el objetivo va a transformar el objeto de estudio de mi investigación. En el marco conceptual, los conceptos particulares y relacionales, proceso de enseñanza. Bueno, considero que aquí hay que tener los conocimientos, las habilidades profundas en química, pero con medios, técnicas y estrategias adecuadas para llegar a los estudiantes con nuestros conocimientos. El aprendizaje de la química, bueno, lo podemos visualizar desde el mundo macroscópico, que es lo que podemos observar de química,
lo podemos palpar, y el mundo submicroscópico, que es lo que no podemos ver, como los átomos, las moléculas. El método científico, sin duda alguna, va a evitar las improvisaciones, ¿no?, en las investigaciones para conseguir los resultados esperados. En el método de enseñanza, aquí se va a tratar de alcanzar los objetivos propuestos, ¿no?, para tratar de entender las leyes que rigen a la química. En cuanto a lo que respecta a los conceptos factuales y singulares en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química con el método científico, bueno, el método científico va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando los chicos vayan a realizar investigación científica, habiéndoles dado la herramienta necesaria del manejo del método científico, van a plantear un respectivo problema. A este problema van a plantear una hipótesis para poder solucionar ese problema. Van a hacer el fundamento teórico, que es lo que van a sustentar e investigar. Van a utilizar recursos, los procedimientos adecuados, y van a hacer análisis de toda la información que ellos están investigando, y también van a llegar a conclusiones valederas. Enseñanza de primero a bachillerato, bueno, en nuestra institución tenemos adolescentes con intereses propios y colectivos. Proceso de enseñanza-aprendizaje de química para enseñar a trabajar con el método científico en primero bachillerato. Bueno, como docente requiero primero conocer bien la asignatura, la malla curricular, para poder aplicar bien el método científico cuando se realice investigación científica. Perdón. El método científico de descripción y evolución histórica. Bueno, el método científico no nace en el siglo XXI, nace muchos años atrás. Y aquí grandes pensadores, filósofos, dieron su aporte para poder dar una explicación lógica y coherente a las leyes que rigen a la química. Modelos didácticos para fundamentar el objeto de estudio. Bueno, el modelo de enseñanza por transmisión y recepción, limitaba la creatividad del estudiante. El modelo por descubrimiento, aquí ya se vuelve el estudio de la química vivencial. Modelo de la recensión significativa, aquí se desarrolla el aspecto cognitivo especialmente en el aprendizaje significativo. El modelo de cambio conceptual, el docente debemos tener muy en cuenta los conocimientos previos para de allí poder trabajar. El modelo por investigación, bueno, el estudiante aquí con rutas de investigación va descubriendo lo que él necesita investigar. Y los modelos por mini proyectos, aquí el estudiante hace sus propias propuestas. Bien, en cuanto a las implicaciones de la teoría de aprendizaje en los modelos pedagógicos, bueno, como investigador considero que el constructivismo, que es una de las teorías de aprendizaje que aplicamos en Ecuador y en nuestra institución, el estudiante va construyendo su propio conocimiento. La psicología cognitiva permite ir estudiando la conducta del estudiante, especialmente cuando hace investigaciones, experimentaciones, etcétera, o en el trabajo diario de química. Aprendizaje significativo, bueno, aquí nosotros como docentes debemos de tener en cuenta los conocimientos previos y la motivación que tenemos que darle al estudiante para conseguir un aprendizaje significativo. Las tendencias humanistas, sin duda alguna, van a considerar los aspectos individuales de los estudiantes, ¿no? El enfoque histórico, cultural o sociohistórico juega un rol importante en el aspecto social e histórico. La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, bueno, el estudiante tendrá que adaptarse a los cambios, a las exigencias que se establecen. En el marco contextual, mi unidad educativa está ubicada en Ecuador, en la provincia del Guayas, en el cantón El Empalme, cuenta con 3.000 estudiantes aproximadamente, con básica superior, bachillerato general unificado, bachillerato técnico en informática, en contabilidad, y con jóvenes de zona urbana y rural. Bueno, el cuadro de resumen de diseño metodológico de mi investigación, esto nace de la relación del problema, objeto y objetivo. Aquí voy a proponer 6 preguntas y cada pregunta va a tener su tarea de investigación, cada tarea va a tener sus métodos a utilizar y va a tener los posibles resultados. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuáles eran las tendencias conceptuales, teóricas e históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la química a través del método científico como método de enseñanza de los estudiantes de primero bachillerato? En la tarea, ¿qué van a hacer? Estudiar las tendencias conceptuales históricas de este proceso que se está proponiendo, que está en el objeto de estudio.
Los métodos a utilizar, en este va a ser métodos teóricos, histórico, lógico, de análisis, síntesis, inducción. Y el posible resultado, la sistematización teórica histórica del proceso de formación de competencias e investigaciones de enseñanza de los estudiantes de primero bachillerato. Bueno, así mismo va a ser para la segunda pregunta, para la tercera pregunta, para la cuarta, pero van a ser preguntas diferentes, con diferentes tareas, con diferentes métodos a utilizar y con posibles resultados a obtener. Un minuto para concluir, maestro. Los aportes de la filosofía a mi investigación. Porque yo también, como hemos estado estudiando filosofía, bueno, estos son los aportes. Ontológicamente, la Unidad Educativa del Empalme aspira a tener estudiantes críticos y reflexivos. Epistemológicamente, mi institución promueve una educación en valores, creatividad, análisis, que sean críticos, reflexivos, humanistas, ambientalistas y demócratas. Axiológicamente, nuestra institución busca que los valores que se enseñan en el seno del hogar los reforcemos. Teleológicamente, nuestra institución tiene fines y propuestas nacionales e internacionales, ¿no? Para potenciar los aprendizajes significativos. Los aportes de la sociología a mi investigación, la sociología incide en mi investigación porque requiere articular el contexto social en la enseñanza, aprendizaje de la química y con los nuevos modelos, paradigmas, nuevas teorías de aprendizaje socializadores que le van a dar ese carácter pedagógico y didáctico que necesita la química. Los aportes de la psicología educativa. Bueno, la psicología educativa, en el análisis que hicimos, analizamos teorías como el conductivismo, el constructivismo, cognitivismo, que sin duda alguna son necesarios conocerlo para de allí partir que son las bases del método científico para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la química, ¿no? Que busca construir estudiantes que sean críticos. La asignatura de pedagogía y didáctica, uno de los grandes aportes que tuvimos analizando es la propuesta que hace el doctor Carlos Álvarez de Saya, con los 8 componentes, ¿no? Que son las invariantes de la didáctica desarrolladora, científica. Que los trabajamos en triada. La primera triada, objeto, problema, objetivo. La segunda triada, contenido, que tiene conocimientos, habilidades y valores. Y la tercera triada, métodos, medios y forma. Y con los medios, pues vamos a conseguir resultados de la evaluación. Para concluir mi ponencia, bueno, esto me ha servido para fundamentar el protocolo de investigación, el diseño teórico y el diseño metodológico que nace del objeto de estudio, ¿no? También se analizó el marco conceptual, contextual, tratando de articular el problema y el objetivo, ¿no? Para el análisis y descripción del método científico y cómo ha evolucionado, ¿no? También se analizó los modelos didácticos, teorías de aprendizaje, los modelos pedagógicos, el diseño metodológico, métodos teóricos y los aportes que han hecho mi investigación, la filosofía, la sociología, la psicología, la pedagogía y la didáctica educativa. Quedo muy agradecido por haberme escuchado en mi ponencia de mi tema de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Al contrario, nosotros agradecidos de que pueda presentarnos sus avances. Maestro Jorge, tenemos aquí algunas dudas que nos hacen llegar los compañeros de este taller número 28. El maestro Demetrio nos menciona lo siguiente. Saludos, en el método científico, permíteme, relacionado a la hipótesis, ¿cuáles son los posibles que usted espera que de sus estudiantes en relación a la química? Bueno, cuando los alumnos realizan investigación científica y tienen un determinado tema de investigación, lo primero que los alumnos hacen es plantear un problema, que lo plantean a manera de pregunta, ¿no? Ese es un problema con el cual van a desarrollar toda su investigación. La hipótesis hace el supuesto de cómo solucionar ese problema. ¿Cuál es la propuesta que hace el estudiante? Porque el estudiante puede hacer una propuesta desde su punto de vista, desde la guía que tiene del docente, para poder solucionar ese problema y de ahí poderlo fundamentar. Excelente, maestro. Muchas gracias. Tenemos también la intervención del maestro Jorge Atocha Quintal-Pech y él nos dice que nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos considera que los docentes de los niveles básicos
deben fortalecer en los estudiantes para que cuando alcancen el nivel de bachillerato tengan menos dificultades para investigar o implementar el método científico? Una cuestión muy interesante. Muy agradecido por la pregunta. Bueno, nosotros sabemos que la educación está articulada, ¿no? Articulada desde la educación básica hasta el bachillerato. Entonces, como tiene que tener una articulación, especialmente cuando se enseña ciencias naturales en la básica, en las ciencias naturales se van enseñando diferentes asignaturas, entre unas de ellas se va enseñando química. Ahí es el momento propicio para ir aplicando también el método científico, porque el método científico, no nos olvidemos que tiene un planteamiento, el cual le ayuda al estudiante a seguir un proceso, pero crítico, reflexivo. Entonces, la importancia de no solamente topar un tema de química, sino también realizar experimentación o investigación, pero aplicando el método científico con todas las herramientas que el método científico nos da. Excelente, maestro. Una última cuestión. ¿Cómo conseguir que lo que aprenden en química les sirva para resolver problemas cotidianos? Muy interesante también. Así es. Bueno, en química, especialmente en el modelo por descubrimiento, ¿no?, que yo planteaba, el estudiante hace su vivencia, pero también hay un modelo que es el mini proyecto en el cual el estudiante hace su aporte, ¿no? Entonces, el estudiante puede hacer un experimento sencillo en casa, ¿no?, cotidiano, de lo que tiene, y él se va a dar cuenta que todo lo que tiene en la casa tiene que ver con el mundo maravilloso de la química, que cocinar es una reacción química y que incluso cuando está cocinando el estudiante puede plantearse problemas, hipótesis, puede ir fundamentando teóricamente. Entonces eso va a hacer que el estudiante se entusiasme por el mundo maravilloso de la química, porque en la casa hay vinagre, que es el ácido acético, en la casa hay bicarbonato de sodio que se lo utiliza para la comida. Entonces, mire, con estas reacciones sencillas puede el estudiante dice, bueno, yo tengo aquí algo maravilloso, con la col morada, poniendo a hervir col morada, tiene un indicador de pH y él puede tranquilamente, con esa col morada que lo utiliza para comer, puede ver cuál es su pH, por ejemplo, de sus propias saliva, de su propia orina, del pH de la leche, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinfín de cosas que los docentes los podemos orientar para que el estudiante viva el día a día el mundo maravilloso de la química. Definitivamente, yo creo que como última reflexión a esta cuestión que nos hace el maestro, sin duda la tarea la tiene el docente desde la didáctica y la relación que debe hacer con la comunidad, ¿no?, con el contexto real, para que el alumno pueda comprender cómo esos aprendizajes que obtiene en el aula o fuera de él, o una cuestión simulada, pues son de utilidad en relación a la materia de química. Entonces yo creo que por ahí una vertiente importante sería formar a los docentes de ciencias en didáctica, que recuerdo que muchos no son superior, sino que vienen de otras licenciaturas e ingenierías. Entonces yo creo que ese sería un aporte muy importante a su investigación. Muchas gracias, maestro Jorge. Muy agradecido, doctora. Al contrario, excelente trabajo, felicidades. Compañeros, por haberme escuchado, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con la maestra Jenny Elizabeth Guerrero Gordillo. ¿Se encuentra ella por aquí? Repito, la maestra Sí, buenos Jenny. días, ¿me escuchan? Buenos días, maestra, fuerte y claro, bienvenida. Muchas gracias. Mientras usted va poniendo en pantalla sus diapositivas, voy presentando el título de su ponencia. Muy bien, gracias. El cual se titula Importancia de la educación ambiental como eje transversal del currículo en Ecuador. Adelante, maestra, el espacio es totalmente suyo, la escuchamos atentamente. ¿Se aprecia? Claro que sí, maestra, ya podemos ver su pantalla. Muy amable, gracias. Buenos días, compañeros, estimada doctora. Me presento, soy la licenciada Jenny Guerrero, perteneciente al grupo MEDI 1 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Orgullosamente estudiante de la Universidad Santander,
matriculada en el programa de maestría en educación y el área de docencia e investigación. El título de mi ponencia es La importancia de la educación ambiental como eje transversal del currículo. Los ejes transversales se han convertido en la actualidad en un instrumento globalizante que por su carácter interdisciplinario permite recorrer, vincular y conectar asignaturas y temas del currículo, de tal manera que son fundamentales para la práctica pedagógica, ya que integran los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir mediante conceptos, procedimientos, actitudes y valores que van a orientar la enseñanza y el aprendizaje. En la educación ecuatoriana, estos ejes transversales constituyen grandes temas que deben de ser aplicados en cada área de estudio mediante actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, las cuales deben ser planificadas y ejecutadas por los docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje. Una de esas grandes temáticas pues es la educación ambiental, que debe ser impartida como eje transversal, ya que su sensibilización debe darse desde todas las áreas del saber a partir de la formación de valores y desarrollo de actitudes que ayuden a la conservación ambiental mediante el tratamiento de temas y problemas definidos que requieren la participación de las diferentes asignaturas. De allí la importancia pues de que los ejes transversales sean impartidos de forma interdisciplinaria. Atendiendo a eso, pues el objetivo de mi ponencia es establecer la importancia de la inclusión del eje transversal de educación ambiental en el currículo a partir de fundamentos filosóficos, psicológicos y psicopedagógicos para demostrar y justificar la importancia y relevancia del tema de investigación elegido, titulado Modelo de Educación Ambiental como eje transversal en el currículum. Una estrategia dirigida para los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, pues los ejes transversales que se citan en los currículos se los considera como un dato más de la planificación, mas no se los ejecuta durante su desarrollo, quizás porque desconocen la función que estos cumplen o por ignorar las estrategias para su aplicación, o también porque el docente no sabe en qué momento del proceso educativo aplicarlo. También se presume que el hecho de que los ejes transversales no se encuentran en un espacio específico dentro del currículo sea también una de las causas por las cuales el docente desconoce o no los aplica adecuadamente. Y en el caso de la educación ambiental, pues consideran que solo deben aplicarlo los docentes de ciencias naturales. Atendiendo a eso y analizando la situación que se presenta en mi institución, pues se vislumbra la situación problemática, la realidad, el objeto y el objetivo de la investigación. En institución, pues no todos los docentes aplican los ejes transversales en el desarrollo de los currículos de sus respectivas áreas. Estos no se encuentran de manera explícita en los contenidos de las asignaturas, aunque se los cita en la planificación curricular, pero como parte de la estructura de la misma. Más no se vislumbra su desarrollo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa parte debe ser consolidada para fortalecer la labor docente. Surge entonces la necesidad de desarrollar un proceso que permita a los docentes de mi institución la aplicación del eje curricular de educación ambiental en el currículo de sus asignaturas, logrando así mejorar la educación integral de los estudiantes. Este proceso se realizará de manera organizada a través de estas estrategias que permitirán la creación de un modelo para ser implementado en el plantel. Ahora, la situación problemática es que en el desarrollo de los contenidos de las diversas asignaturas se hace necesario que el docente incluya la aplicación de los ejes transversales como parte de ese contenido, ya que estos constituyen un instrumento pedagógico muy importante porque conectan el conocimiento con los valores y actitudes que orientan el proceso educativo a través de un aprendizaje significativo. Por eso se requiere crear un modelo de educación ambiental como eje transversal dirigido a ellos, que sirva de base para alcanzar los objetivos pedagógicos planteados como institución educativa. Entonces, la problemática es cómo aportar al proceso de aplicación de la educación ambiental como eje transversal en el currículo de los contenidos desarrollados por los docentes de la institución que mejore la formación integral de los estudiantes. Se relaciona con el objeto de investigación en el cual yo investigo, pues un proceso de aplicación de la educación ambiental como eje transversal en el currículo dirigido a los docentes de mi unidad educativa,
¿Y para qué investigo? ¿Qué aspiro a lograr con esto? Pues desarrollar un modelo de educación ambiental como eje transversal en el currículo que permita ser implementado por los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, aquí en Ecuador. Ahora bien, es necesario indicar que el Ministerio de Educación, basándose en la pedagogía crítica, en el año 2010 decide aplicar el proyecto de actualización curricular de la educación general básica, y en base a esta actualización, en el año 2016 llega la nueva reforma educativa, que es la que está vigente en la actualidad. A partir de este año es que los ejes transversales adquieren relevancia. Estos ejes transversales en el Ecuador se encuentran vinculados a los postulados del buen vivir, que es el principio rector de la transversalidad en el currículo. Y este se encuentra basado en el Summa Causae, que es un concepto ancestral de los pueblos originarios de los Andes. De acuerdo al documento de la actualización y fortalecimiento de la reforma de educación general básica del 2010, emitido por el Mineduc, se define como buen vivir a una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. En el documento también se indica que la aplicación de estos temas será planificada y ejecutada por los docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades preescolares y proyección institucional. En el mismo documento, en lo referente a la protección del medio ambiente, indica que comprende la interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y protección. Entonces, la visión ambiental en el Ecuador se encuentra íntimamente relacionada con la interculturalidad, la alimentación, la formación ciudadana, la salud humana y ambiental. Es por eso que se considera que la presencia de la educación ambiental en el sistema educativo tiene mucho valor tanto para el desarrollo integral de los estudiantes como para el bienestar del entorno, ya que precisamente surge como respuesta a los graves problemas ambientales que están afectando al planeta y la necesidad urgente de tomar medidas y ejecutar acciones de protección y conservación. De allí la necesidad de que se incorpore al diseño curricular como eje transversal y no como una asignatura específica de las ciencias naturales. Ahora bien, para impartir la educación ambiental como eje transversal y alcanzar el objetivo que ésta persigue, es necesario que el docente establezca fundamentos teóricos y metodológicos sobre los cuales se sustenta la concepción filosófica que le servirán de base para construir el ideal de educación ambiental que se requiere. Un fundamento filosófico, pues, en el cual el docente se puede apoyar es el materialismo filosófico, ya que este considera la materia como lo primero y a la conciencia como lo derivado. Por lo tanto, se ajusta a esta concepción, ya que la educación ambiental a impartir debe proporcionarle al individuo una nueva mirada sobre el mundo, proporcionarle bases sobre las cuales construir un modelo distinto de hombre y cultura, en la cual la relación sujeto-objeto sea una interacción de lo ideal y lo material en la actividad humana, en donde el objeto pues sea el condicionante material y el sujeto como ser activo pues sea el condicionante conscientemente transformador. Es importante señalar que el concepto de medio ambiente también está apoyado por la dualidad filosófica de que la naturaleza y el hombre son dos elementos íntimamente relacionados y hay que considerar que el hombre no es ajeno a la naturaleza, sino todo lo contrario, forma parte de ella, es resultado de la misma, y entender que si la transgrede, se perjudica a sí mismo, lo que traería como consecuencia pues alteraciones en el hombre que van desde lo biológico hasta lo social. El estudio del medio ambiente como actividad en relación con la actividad humana, en donde la educación juega un papel importante, pues solo puede ejecutarse dentro de un contexto histórico-cultural. Este enfoque significa una fuente de desarrollo porque le ofrece tanto al educador como al educando un medio de colaboración mutua en la ejecución de acciones teóricas y prácticas y en un ambiente que estimula las potencialidades pues, de cada uno. Ahora, por otro lado, siendo la educación ambiental concebida como un proceso y a la vez como una disciplina
que se ocupa de atender la realidad ambiental existente, esta no puede ser estudiada solamente desde una sola perspectiva. Por el contrario, se necesita el uso de herramientas que ofrezcan alternativas. De allí la importancia que ésta se desarrolle de manera interdisciplinaria. Y se considera pues que el constructivismo es la teoría educativa apropiada para que los docentes deban adoptar para el desarrollo de la educación ambiental como eje transversal. Entonces esto va a permitir que el estudiante aprenda mejor a través de experiencias previas y participe de manera activa en su aprendizaje. Lo que descubra por sí mismo pues lo va a estimular y se convertirá en un estudiante participativo y propositivo, ya que el conocimiento que va a adquirir pues va a ser útil y aplicable, es decir, va a ser relevante para su vida. Además, promueve cambios de conducta en los estudiantes, los cuales los orienta a la conservación del medio ambiente, porque podrán desarrollar una valoración sobre la importancia de la educación ambiental como un proceso que donde comienza en la conciencia y va a concluir con la acción. Ahora bien, para trabajar bajo toda esta premisa, pues es necesario el compromiso del docente, quien debe estar convencido de la necesidad de alcanzar una excelencia académica, un docente innovador con mentalidad de cambio, un agente transformador del proceso educativo formativo e impulsor de nuevos valores. Por tanto, la educación ambiental pues debe de incluirse en la formación de los docentes en todas las especialidades, además del conocimiento de la asignatura. Pues. Y además tenemos que recordar que la educación actual exige que el docente domine temas relevantes. Precisamente uno de estos temas relevantes es la educación ambiental. Entonces, una acción estratégica es la capacitación y actualización docente en este campo, pero no para cubrir campos o para cumplir con una disposición que nos manda el ministerio, porque si lo hacemos de esa manera, pues lo que vamos a ocasionar en el estudiante es un desinterés por los temas ambientales. Entonces, debemos capacitarnos de manera responsable y comprometida, impartir contenidos que estimulen en los educandos aprendizajes de la educación ambiental, pero con un sentido de responsabilidad social, que sea generador de conocimientos, que esté sustentado en valores, que promueva el bien común, el trabajo compartido, el respeto a las diferencias y por ende pues la sana convivencia social. Entonces, este educador ambiental primero debe tener una gran capacidad de sensibilización y motivación, una actitud positiva frente al medio ambiente, conocimiento, información acerca de problemas ambientales, valorar la importancia de la asignatura y asumir compromisos. Esta última parte es muy importante, porque esto conlleva a estimular en nuestros estudiantes su creatividad, sentido de responsabilidad y su acción voluntaria. Es decir, incentivarlos a que por iniciativa propia ellos promuevan y participen en acciones ambientales. En términos generales, pues para incorporar los ejes transversales en los currículos educativos es necesario una planificación y construir un diseño que permitan articular todas las asignaturas. Ahora, si la educación ambiental tiene como propósito fundamental generar cambios de conducta y fomentar valores de respeto y conservación de los recursos naturales, motivar a que el estudiante desarrolle habilidades, destrezas, capacidades, que lo incite a trabajar en beneficio del medio ambiente, entonces es allí donde los docentes tenemos que intervenir y haciendo uso de los medios que tengamos al alcance, de las estrategias metodológicas, generar nuevos conocimientos, utilizar estrategias que sean novedosas, llamativas, innovadoras, estimulantes, amenas, que despierten el interés del educando y los motive a participar. Y pues, y considerando la interdisciplinaridad de esta ciencia, pues es necesario pues, que el docente también planifique, organice y ejecute proyectos interdisciplinarios. Pero para que la transversalidad cumpla sus objetivos, es necesario también que la institución educativa, a través del PEI, PCI, del currículo y de otros proyectos institucionales, se integre en un plan de trabajo conjunto y participativo que garantice las metas que como institución debe cumplir con sus estudiantes.
Todo este accionar tiene como finalidad impulsar el trabajo significativo y así poder emitir posibles respuestas a interrogantes que se presenten con los conocimientos en diversas áreas. Pues como ya sabemos, el aprendizaje significativo tiene muchas ventajas. Entonces, entre ellas, ayuda al educando a construir su propio conocimiento y lo hace cuando relaciona sus saberes previos con los conocimientos nuevos. Cuando ese conocimiento previo está muy bien definido en la mente del estudiante, entonces este nuevo conocimiento lo que viene a hacer es a fortalecerlo, a fortalecer eso que ya él domina, que ya maneja, que ya conoce. Esto hace que la información sea retenida de forma más duradera y también le permite ir vinculando la teoría con la práctica. Entonces, debemos tener presente que integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los valores éticos principales consiste en conectar los contenidos aportados y desarrollados en las diferentes áreas académicas con todos aquellos que surjan de forma espontánea de la vida diaria. Y esto se logra cuando los estudiantes se convierten en individuos capaces de transformar la realidad. Y esto es posible con una mejor comprensión de su entorno, adquiriendo conocimientos, lo que le va a permitir analizar los fenómenos que suceden en su vida cotidiana. En suma, lo que se busca con la aplicación de los ejes transversales en las actividades educativas es que el estudiante asuma una actitud crítica y constructiva, orientada a favorecer el desarrollo de los valores éticos indispensables para la vida y la convivencia armónica, que constituyen el fundamento de una sociedad estable y productiva. Como conclusión, entonces, tengo que los ejes transversales en general están diseñados para contribuir con la resolución de problemas que son latentes en la sociedad. Dotan a los estudiantes de las capacidades necesarias para conocer e interpretar la realidad y poder actuar sobre ella. Son fundamentales para la práctica docente, ya que integran los campos del ser, el saber y el hacer, mediante conceptos, procedimientos, actitudes, valores, a través de los cuales se orienta el proceso educativo. La educación ambiental, pues, es un proceso continuo y permanente en el cual los individuos y la población en general adquieren no solo conocimientos, sino destrezas, habilidades y sobre todo valores que les van a permitir actuar en la resolución de problemas ambientales actuales y futuros. Para su enseñanza se implementa una metodología constructivista bajo una concepción sistémica, lo que la caracteriza como un eje transversal en el currículo, que permite el desarrollo de actitudes e implica la toma de decisiones, ya que lo que se promueve es que el estudiante sea un agente de cambio que apoye a la construcción de una sociedad armónica, equilibrada y responsable. Y las estrategias y técnicas metodológicas utilizadas pues deben de estar diseñadas de tal manera que tengan un impacto educativo que fortalezca la tarea institucional con el fin pues de lograr aprendizajes significativos. Para concluir, quiero terminar con una frase que me gusta mucho, que la sigo siempre, que es de John Cotton Dona, que dice: si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirme compartir mis experiencias al realizar mi trabajo. Compañeros, que sigamos teniendo una feliz y productiva jornada. Muchas bendiciones para todos y que tengan buen día. Gracias, maestra Jenny. Sin duda esta última frase concuerda con muchos de los comentarios que vemos ahora en el chat y parte de algunas cuestiones, pues ya al final usted le acaba de dar solución. Muchísimas gracias, es un excelente trabajo y sin duda los proyectos interdisciplinarios ayudan en gran parte a que el alumno tenga estas experiencias y pueda tener este aprendizaje significativo. Muchas gracias. Vamos ahora con la maestra Virginia Yaribel Abad Barzola. ¿Se encuentra por aquí la maestra Virginia Yaribel? Aquí estoy. Buenos días, doctora. Buenos días, maestra. Espero que sí me escuche. Sí, se escucha. Mientras usted va compartiendo su presentación, yo voy mencionando el título de su ponencia, el cual se titula Concepción didáctica del uso de aprendizajes activos y de investigación para el desarrollo metacognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales en Ecuador. Ya podemos visibilizar su presentación, maestra. Adelante, el espacio es suyo.
Listo. Muy buenos días con todos. Es un placer inmenso estar aquí esta mañana con ustedes. Mil disculpas por mi tono de voz. He amanecido desde el día de ayer un poquito complicadita de la garganta. Espero se me entienda. Como la doctora indicó, la concepción didáctica del uso de aprendizajes activos y de investigación para el desarrollo metacognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales es el tema que les voy a dar a conocer el día de hoy. Este tema fue escogido para el proyecto porque existe la necesidad de analizar los niveles metacognitivos en los estudiantes durante el proceso del aprendizaje activo e investigativo. De esta manera fortalece la conciencia del conocimiento que nuestros estudiantes adquieren y la habilidad para comprender, controlar, manipular sus propios procesos cognitivos, lo que conlleva un mejor aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento. El objetivo es dar a conocer la importancia de la concepción didáctica del uso de aprendizajes activos y de investigación para el desarrollo metacognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales, garantizando un máximo desempeño en el proceso de aprendizajes y elevando de esta manera la calidad educativa de los estudiantes. Al inicio de nuestras clases en el tema de metodología e investigación con la doctora Teresita, se hizo el análisis de la situación problemática de la institución en la que laboro. La educación tiene un constante avance y en la actualidad la investigación e innovación son competencias carenciales en muchas instituciones educativas fiscales. En la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, que es la institución donde laboro, siendo una de las primeras instituciones de la cabecera cantonal del Cantón Daule, debe caminar en conjunto con todos los cambios y los avances educativos con el fin de mejorar la calidad del producto final de cada estudiante. Como objeto tengo el proceso de aprendizajes activos y de investigación para el desarrollo de la metacognición en la asignatura de Ciencias Naturales para los estudiantes de 10º grado de Educación Básica Superior. Es el último año que cursan ellos para tomar las decisiones a futuro qué especialidad van a seguir. Este objeto, esta propuesta está planteada en Ecuador, en la provincia del Guayas, en el Cantón Daule. La realidad de mi institución es que como entidad fiscal implementa la técnica de aprendizaje por proyectos interdisciplinarios. Esto se dio con más auge en el tiempo de la pandemia, donde los docentes se acogen a este como recurso didáctico principal. Sin embargo, no todos ellos desarrollan otras técnicas de aprendizaje activo. Y muchos de los compañeros no llegan al punto real del trabajo que conlleva un proyecto interdisciplinar. No tienen el objetivo que se plantea al final. Entonces, esto no permite incorporar otros procesos de investigación como enseñanza en el aula para potencializar la metacognición en los estudiantes. Por ende, existe la necesidad de hacer un análisis metacognitivo de los estudiantes. La aplicación de técnicas de aprendizaje activo por parte de docentes en el área de ciencias naturales se genera como una prioridad, dado que permite el desarrollo de la conciencia del conocimiento que adquiere el estudiante y su habilidad para comprender, controlar y manipular sus propios procesos cognitivos, lo que conlleva un mejor aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento, no solo hablando de ciencias naturales, sino el resto de asignaturas. Dentro del aporte conceptual, la concepción didáctica del uso de aprendizajes activos y de investigación se asume en investigación la teoría del conocimiento de Lenin en 1963, donde la actividad práctica es considerada el punto de partida, la base del conocimiento
también su fin y el criterio de la verdad. Esta tiene lugar en la relación sujeto-objeto y juega un papel fundamental como forma de existencia, desarrollo y transformación de la realidad social. Permite el análisis de los elementos necesarios para lo que es la comprensión y los fenómenos y hechos a partir de los análisis de las leyes generales de su desarrollo. El desarrollo metacognitivo en la asignatura de Ciencias Naturales, en cuanto a estos estudios sobre el desarrollo de los niveles de desempeño, los trabajos que aportaron Silvestre y Silvestre en el 2002, Rico, Santos y Martín en el 2004, aportan procedimientos didácticos al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Sin embargo, los maestros tienen que profundizar en los elementos que caracterizan a la metacognición y cómo estimar sus indicadores en función de estimular la independencia y la autorregulación de los escolares. Y que de la implementación de las estrategias didácticas del enseñar a aprender ofrezcan herramientas para que sean protagonistas de ya no enseñar a aprender, sino aprender a aprender. El tener también la conciencia propia de sus aciertos, de sus fortalezas y debilidades, forma al estudiante con un pensamiento crítico, evaluativo, consciente de un desarrollo metacognitivo en su etapa escolar. Con ello puede determinar qué aspectos se requiere tener un mayor esfuerzo y un compromiso para que de esta manera él pueda conseguir su nivel de desarrollo en su proceso de aprendizaje y poder así superar sus dificultades, superarse a él mismo. En el caso del máximo desempeño en el proceso de aprendizaje, el proceso de esta medición del aprendizaje es un medio por el cual la institución puede examinar el desarrollo y la posible consecución de sus expectativas educativas a través de la complejidad misma del aprendizaje estudiantil. Esto lo aportó Mackin en el 2004. Según él, el proceso de medición del aprendizaje ayuda a determinar el nivel en que se encuentran los estudiantes. Se pueden analizar las posibles expectativas, en este caso educativas, del estudiantado y las tentativas repercusiones que tiene el proceso de aprendizaje. La calidad educativa de nuestros estudiantes, además la ausencia de la autorregulación en los procesos cognitivos relacionados con lo que son las tareas de aprendizaje asignadas para la comprensión de la adaptación y la evolución en general, incide en los resultados académicos. Las actividades resultan poco motivantes para los estudiantes y por ende tampoco le impulsan a identificar estrategias que le van a facilitar a él comprender diferentes conceptos de las ciencias naturales. Esta situación, según De la Fuente y Justicia en el 2003, se debe a la ausencia de los elementos explícitos en el proceso de mediación que realiza el docente para que el estudiante sea capaz de identificar lo más importante y tomar decisiones sobre sus formas de aprender. Dentro del marco teórico del objeto y del problema de investigación, a mi trabajo me aporta la teoría del procesamiento de la información, que es un modelo que explica los procesos internos que se dan en el individuo, cómo aprende él y cómo almacena lo que aprende. Los modelos que tratan el conocimiento humano como un sistema de procesamiento de información. Incluye un procesador central que planifica el desarrollo y controla de esta manera la ejecución de la metacognitividad que se está realizando en ese momento. En esa consecuencia, también me aporta mucho lo que es la teoría de Piaget. Por favor. Ok. La teoría de Piaget, que aborda el concepto de la metacognición de manera indirecta a través de los conceptos de toma de conciencia, lo que es la abstracción y el proceso de procesos autorreguladores fundamentales, al explicar el cómo y el por qué se construye el conocimiento. También tenemos la teoría de Vygotsky, que está
enfocada la importancia del aporte de otras personas al aprendizaje y al desarrollo de un individuo y complementa la perspectiva de Piaget, lo que hace que el individuo regule su entorno y el proceso ocurre de forma paulatina. El adulto le da el paso a que el estudiante se haga responsable de su proceso y pueda tomar sus propias decisiones. Dentro de la conclusión es importante el ubicar la concepción didáctica y el uso correcto de técnicas de aprendizaje activo. Esto enfocando a la investigación como estrategia de aprendizaje en los estudiantes en el nivel educativo que les planteo. Vinculando este estudio con sus habilidades de analizar su conciencia reflexiva, además podría ser aplicado en las diferentes áreas curriculares, favoreciendo de esta manera el desenvolvimiento académico que el estudiante le va a permitir elegir la especialidad para el bachillerato, puesto que hay muchos que, porque no se les enamora al inicio con la asignatura, prefieren elegir de manera errónea otras especialidades y a la final, cuando van a la universidad, retoman carreras que en sí necesitaban a ellos comprender mucho más la parte de la ciencia. Para terminar, quiero dejar aquí una frase de Jean Piaget: el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que las otras generaciones hicieron. Siempre tenemos que innovar, tenemos que ser protagonistas día a día de nuestras vidas y ayudar a la vida de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra Yaribel. Sin duda, una reflexión muy importante y una propuesta muy, muy interesante que pone o posiciona al docente como, como el primer actor que debe hacer investigación, ¿cierto? Precisamente lo que hacemos aquí en UNISAN a través de los congresos, a través de cada una de las asignaturas que nos van formando para poder diseñar estas estrategias que permitan la reflexión del estudiantado. En el chat tenemos unas cuestiones que me gustaría compartir con usted para que pudiera resolverlas. Del maestro Jorge Zambrano nos dice: si la metacognición es conocer sus propias habilidades y destrezas, ¿cómo se lo aplicaría en forma práctica en la asignatura de Ciencias Naturales? Listo. Desde el momento, muchísimas gracias por la pregunta. Desde el momento de su entorno, en mi caso, nosotros no, la mayoría de nuestros estudiantes vienen de la zona rural. Ellos tienen muchísima esencia del día a día de lo que es la naturaleza, de lo que es un medio, de lo necesario que ellos requieren para salir adelante, no solo ellos, sino sus siguientes generaciones. El practicar en campo, salir de aula, o sea, hay muchísimas opciones cómo enfocar el desarrollo de su metacognición en el momento de la clase. Pero lamentablemente hay muchos docentes que de aula no salen. De pronto ya hay muchos compañeros que ya de pronto ya están culminando su carrera y están enfocados simplemente a terminar con aquello, pero no lo ven más allá. O sea, hasta el último momento, si uno decide ser maestro, es por pasión, por amor y por entrega. Sé que la situación está muy complicada en el tema de labor y trabajo y las remuneraciones, pero es nuestro deseo de haber sido maestros y hasta el final tenemos que darlo. Entonces somos nosotros ejemplo de nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestra. Sin duda, como última reflexión, yo diría que es trabajo del docente crear estas experiencias vivenciales en el que el alumno pueda palpar y tener un total contacto con lo que queremos que aprenda y que también le encuentre un sentido de qué aporte hace este aprendizaje que él concibe a la comunidad, al contexto y cómo va a funcionar cuando él se integre a este.
Muchas gracias, maestra Yaribel. Muchas felicidades por su investigación. Gracias, doctora. Vamos ahora con la maestra Mayra Bonilla Bojorquez. ¿Está por aquí la maestra Mayra? Sí, buenos días. Hola, buenos días, maestra Mayra. Bienvenida. Gracias. ¿Le parece bien si mientras usted comparte su presentación voy mencionando el título de su ponencia? Ok, listo. Este se titula Concepción didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático en estudiantes de 10º año del Colegio Fiscal 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Maestra, ya podemos ver su presentación, la escuchamos muy bien. Adelante, este es su espacio. Listo, muchas gracias. Buenos días, Master Brito, compañeros. Bueno, me presento, mi nombre es Mayra Bonilla, pertenezco al grupo Ecuador 2, en maestría en educación, docencia e investigación. Como decía, mi tema es el razonamiento lógico-matemático y mi posible título de investigación es Concepción didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático en estudiantes de 10º año de la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. ¿Sí? Voy a partir desde lo que es el marco contextual. ¿Sí? Como nos dijo la doctora Teresita, teníamos que nosotros ver la realidad en la que estamos viviendo para poder partir con el tema de investigación. Bueno, yo voy a hacer mi investigación en la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre, que se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, país Ecuador, y esta institución tiene más de 50 años prestando los servicios de educación en las 3 jornadas matutina, vespertina y nocturna, en los niveles de 8º a 3º de bachillerato. Vamos a presentar lo que son los aspectos fundamentales de la investigación, planteando lo que es la realidad. Los estudiantes no utilizan un cálculo mental para resolver operaciones matemáticas sencillas, sino para desarrollarlas necesitan una calculadora y en el caso de no tenerla no pueden realizar los ejercicios planteados. En base a esa realidad me veo en la necesidad de realizar operaciones de manera mental y a su vez aplicar el razonamiento lógico-matemático en los estudiantes, ya que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas adquieren gran importancia en la formación de individuos, ya que como ciencia deductiva agiliza el razonamiento y forma la base estructural en que se apoyan las demás ciencias y además porque por su naturaleza lógica proporciona los procedimientos adecuados para el estudio y comprensión de la naturaleza y el eficaz comportamiento en la vida. Para esto me permito citar a Derlin Mendoza, el cual me indica que es importante comprender que la matemática, a pesar de su función utilitaria, no debe verse como un conjunto de técnicas y herramientas que ayudan a alcanzar fines abstractos o meramente cognitivos. La matemática es una parte importante de la cultura humana que permite comprender globalmente los procesos y fenómenos, percibir claramente las relaciones de su campo con la mecánica, la biología, la economía, la ecología, etc. Y también con otros aspectos mucho más profundos del ser humano como la filosofía, la ética y la axiología. Bueno, mi situación problemática. En el transcurso del tiempo, los estudiantes se han acostumbrado a realizar operaciones con la calculadora u otro dispositivo que les ayuda a calcular, evitando de esta manera practicar las matemáticas de una manera mental y natural. Con el pasar de los tiempos y sin darse cuenta, se olvida de cómo se realiza una operación sencilla. Y se les hace difícil y más complicado a medida que van aprendiendo nuevos temas matemáticos, provocando en ellos una demostración total, ya que se les hace muy difícil resolver ejercicios. ¿Sí? Entonces, ya viendo nosotros lo que es la realidad, mi necesidad de la situación problemática, puedo plantear lo que es el problema, el objeto y el objetivo de mi investigación. Como problema, ¿cómo contribuir al proceso del desarrollo del razonamiento lógico-matemático a los estudiantes de 10º año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil para que aprendan a razonar de una manera lógica y puedan desarrollar sus operaciones básicas sin la necesidad de un dispositivo? Mi objeto, el razonamiento lógico-matemático en estudiantes de 10º año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Y como objetivo es desarrollar una concepción didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático en estudiantes de 10º año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal 9 de octubre de la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
el cual les permita desarrollar ejercicios de operaciones básicas de manera mental, sin la necesidad de utilizar una calculadora. Viendo la materia de filosofía, vimos nosotros lo que son los 4 fundamentos filosóficos. En esto vimos lo que es la ontología, el cual me ayuda a plantear cuál es la realidad de mis estudiantes. La epistemología es el conocimiento científico de verdades o creencias. La axiología, qué valores se debe forjar la educación. Y la teleología, metas y objetivos que pretendemos lograr en nuestros estudiantes. Viendo cada uno de ellos, vamos a ver que la ontología es considerar este problema como un aspecto científico. Sustentará su fundamentación al enmarcarlo con la realidad, pues toda investigación se basa en los conceptos, definiciones, teorías. De ahí partimos de este hecho que responde al campo educativo en el cual se ha desarrollado. La epistemología nos permitirá no alcanzar los objetivos planteados, también debe pensar que los resultados a obtener deben evidenciarse en conseguir sujetos con capacidades intelectuales, con razonamientos y pensamientos críticos lógicos que se adopten a la sociedad, para interactuar en ella de manera positiva, brindando oportunidades de progreso y desarrollo, que es lo que reclama la sociedad. La axiología. Todo asunto investigativo tiene un cimiento importante, imprescindible, que se basa en la persona, en sus valores, desarrollarlos o potenciarlos. Es una tarea muy delicada, pues el proceso demanda un cambio de actitud del mismo, que tiene su fortaleza en demostrar valores como son la responsabilidad, puntualidad, respeto, solidaridad, igualdad, honestidad, etc. La teleología es desarrollar una concepción didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático en mis estudiantes. ¿Sí? Ahora viendo los fundamentos psicopedagógicos, nos enseñó a cuáles son los mejores métodos, ¿no? Nos llamó a investigar cuáles serían mis mejores métodos, medios y formas para enseñar el razonamiento lógico-matemático, en los cuales me concentré yo en 4, que son promover el trabajo en equipo, calidad antes que cantidad, menos calificación y más crítica constructiva, invertir la forma de pensar. En promover el trabajo en equipo, sería bueno considerar hacerlos trabajar en equipo y en cada grupo asignar estudiantes que dominen la materia, el tema, y así ellos puedan explicar a su grupo a cargo. Esto sería un método a aplicar como repaso y reforzar los temas que se consideren necesarios. En calidad antes que cantidad, es preferible dejar menos trabajos y tareas que tengan mayor importancia en cuanto al aprendizaje y práctica del contenido. Mucho trabajo sin contenido solo logrará cansar al estudiante. Es cuando vemos al estudiante que ven demasiada tarea y solo de pensar en la cantidad de tareas que tienen que hacer ya se aburren y ya no quieren hacerlo. Por eso decimos que es preferible dejar menos cantidad y más calidad. Ejercicios que les vayan a ellos a hacer razonar lo que van a trabajar. Menos calificación y más crítica constructiva. Al alumno le sirve más una explicación de en qué se equivocó y cómo puede enmendar el error que una simple calificación. Es decir, tenemos que evaluar a los estudiantes, sí, pero no simplemente dar la nota, sino hacer la corrección y hacerle ver al estudiante cuál fue su error. ¿Sí? De esta manera ellos van a aprender y ya para la próxima ya el error ya lo van a poder enmendar y ya no se van a equivocar en lo mismo. Invierte la forma de pensar. En vez de darles 100 problemas para que aprendan a resolverlos, pídeles que creen 10 problemas sacados de situaciones cotidianas, personales. Al tener que crear el problema a partir de la solución, les será mucho más sencillo entender el proceso. ¿Sí? Y viendo nosotros cuáles serán las corrientes pedagógicas que puedan servir de sustento para desarrollar un sistema de estrategias metodológicas para mejorar el proceso educativo del razonamiento lógico-matemático, bueno, la corriente pedagógica que nos puede ayudar para mí es el constructivismo, debido a que esta teoría nos da a entender que los estudiantes construyen sus conocimientos a través de su propia experiencia, y lo mejor es que su experiencia y práctica aprendan de su interacción. Es decir, lo que van a ir desarrollando, lo van a ir aprendiendo. Un minuto para concluir. Y por último, voy a concluir con una frase de Jean de Bruguière que dice: la lógica es la técnica por la que añadimos convicción a la verdad. ¿Sí?
Entonces, es lo que puedo decir en base a mi ponencia. Doy gracias por la atención prestada. Me voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, maestra Mayra, por compartir estos grandes hallazgos que sin duda van a mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo de sus alumnos, sino de todos aquellos que han podido escuchar pues estas propuestas. Por aquí Muchas tenemos gracias. algunas dudas que me gustaría usted escuche y pueda dar solución. La maestra Rubí Bojorquez nos dice y nos comenta lo siguiente: llevar a los estudiantes hacia la capacidad de reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento y dar cuenta de cómo aprenden y sus dificultades y fortalezas es un gran acierto. Este es un comentario. Ay, permítame, se me movió tantito el chat. Aquí está. El maestro Demetrio nos dice, ¿qué opina usted de la aplicación híbrida? Enseñar lógico, matemáticas y también enseñar a usar los dispositivos en ese orden. Sí, o sea, es muy importante, como le decía, es muy importante utilizar lo que son dispositivos y calculadoras, pero para lo que son operaciones más largas. En mi caso, por decir, yo tengo estudiantes de promedio de 14 años de edad. En el caso que estábamos resolviendo nosotros un problema estadístico sencillo, que era frecuencia de datos, tenían que sumar datos. Al momento de sumarlos, eran valores largos pero pequeños, eran frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los chicos al momento de ir sumando se confundían, no lo podían hacer mental. Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Sabes qué? No puedes, hazlo en el cuaderno. Pero no tenían la calculadora y no lo podían hacer. Por eso, para mí, lo preferible es que las operaciones sencillas tienen que usar de manera mental, usarlo. Porque si usan para una suma, una resta, una multiplicación, una calculadora, se acostumbran a ello. Y al momento ya de realizarlo, que no tienen el dispositivo, no lo pueden hacer y se quedan ahí estancados. Entonces, por eso digo, es preferible las operaciones sencillas que la hagan mentalmente o a mano operaciones, pero ya las operaciones que son más extensas pueden usar la calculadora. ¿Sí? Claro, maestra, muchas gracias. Y a colación a esta pregunta que antecede, la siguiente, que es de la maestra Mariana Mendoza, nos dice, ¿qué estrategias didácticas se deben aplicar para lograr esto? Esta cuestión lógico-matemática sin el uso de. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Ya, eso es lo que estoy investigando. Sí, estoy investigando qué técnicas usar. Sí, estoy investigando, como decía, las 4 que he visto y le estoy poniendo en práctica, es como dice el trabajo en grupo, uno de los métodos. Porque hay muchos estudiantes que dicen, ay, la profesora de matemáticas anda brava, no la entiendo y se bloquea. Entonces, para mí una de las tácticas es que trabajen en grupo. Y cada grupo poner un estudiante, el cual domine el tema. Ya, entonces de esa manera el estudiante que domina el tema le va a explicar al resto del grupo. Hay estudiantes que no aprenden ni captan al docente porque se bloquean, pero al momento que un estudiante o un compañero le explica, lo captan muy bien. O sea, es lo que yo estoy aplicando ahorita, es uno de los métodos que estoy aplicando. Muy bien, maestra. Por último, nos menciona la maestra Fátima, ¿cuál sería el aporte de la lógico-matemática a futuro en la vida laboral de los estudiantes? Bueno, como todos sabemos, matemáticas se utiliza de aquí en toda la vida, hasta para las personas que no van a trabajar fuera, sino que están en su casa, hasta para eso lo van a necesitar. Y el desarrollando más aún la lógica matemática, ellos van a despertar más su manera de razonar, no solamente en las matemáticas ni en los números, sino también en otras materias, en otras asignaturas. Y sabemos que a lo largo de la vida profesional, y así como vuelvo y repito, no sea profesional estando en casa, necesitan, las matemáticas lo utilizamos para toda cosa. Entonces yo creo que sí, lo vamos a necesitar y se le aplica en demás asignaturas además. Ayudamos a que el estudiante razone de una manera más rápida. Así es. Y bueno, había dicho que era la última pregunta, pero aquí hay una que nos acaban de enviar que me parece muy interesante y que también puede aportar a su investigación como una vertiente más. Y dice, ¿qué adecuaciones son pertinentes cuando el alumno ha sido diagnosticado con discalculia?
¿Cuáles serían? Bueno, ahí tendríamos que trabajar bien en el caso y revisar. Como digo, estoy revisando, estoy analizando y estoy viendo las mejores maneras para ayudar a los chicos. Como dice, la mayoría de los chicos dicen matemática y uno se asusta. Razonamiento lógico, se aterra. Entonces hay que buscar métodos y formas. Y para allá los chicos con ciertas condiciones, bueno, habría que buscar una mejor manera y un mejor método. Y es lo que me va... Gracias por la pregunta, porque es algo que voy a partir en mi investigación, o sea, es algo que voy a añadirlo más aún. Claro. Muchas gracias. Con una vertiente más de esta propuesta. Pues muchas gracias, maestra Mayra, por su participación. Excelente exposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora con la maestra Dalia Guadalupe Rajón Semé. ¿Se encuentra por aquí la maestra Dalia? Hola, aquí me encuentro. Hola Dalia, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mientras vas compartiendo tus diapositivas, voy presentando el título de tu ponencia. Concepción didáctica de la enseñanza-aprendizaje en primer grado a partir de la tutoría entre pares. Estrategia para su implementación en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta en Puerto Aventura, México. ¿Estamos viendo ahora tu pantalla, Dalia? Okay. ¿Ya se puede ver de manera completa? No, todavía no. Estamos viendo la lista de archivos. Me parece que compartiste ventana. A ver. Si gustas, puedes salir del modo compartir pantalla y hacerlo nuevamente, eligiendo pantalla completa de preferencia. Ahí está, ahora sí ya podemos ver tu diapositiva. Okay. Muy bien, adelante, el espacio es tuyo, Dalia. Hola, muy buenos días. Agradezco este espacio para compartir el avance que tengo acerca de mi trabajo que he estado desarrollando durante estos años a manera de, pues a manera de aportación, más que nada, generar nuevos aportes a esta área de la didáctica en la que me desempeño. Soy maestra de educación primaria y el título de mi ponencia es Concepción didáctica de enseñanza-aprendizaje en primer grado a partir de la tutoría entre pares, estrategia para su implementación en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de Portaventuras. Bien, a modo de introducción, como saben, toda investigación parte acerca de una necesidad. En este caso, después de haber observado el contexto en el que me desarrollo, pude observar que hay ciertos espacios donde no se trabajan o se maximizan estos espacios de trabajo colaborativo en nivel básico. Observamos que a nivel secundaria, preparatoria, universidad existen diferentes sistemas o forma de llevar a cabo el trabajo colaborativo que es un poquito más específico. Y a través de esto se pretende generar redes de aprendizaje que eviten el rezago escolar, que vemos que a nivel básico es un detonante hacia diferentes niveles que siguen, ¿no? Aprovechando siempre las diferencias individuales de los alumnos. Bien, la importancia de este tema de investigación radica en expandir alternativas de enseñanza-aprendizaje que ayuden al docente encargado, en este caso específicamente de primer grado, a visualizar su ambiente de trabajo de una manera más colaborativa. Y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo lo lograría? Y ahí parte la estrategia, que es la tutoría entre iguales, que es el detonante de mi investigación. Si bien escuchamos a la maestra anterior, la maestra Mayra, que decía que estaba ella todavía en este proceso de crear o de buscar estrategias que propicien este trabajo colaborativo y poder ayudar, comentaba entre una de sus diapositivas que ella buscaba generar este trabajo colaborativo buscando alumnos que sean un poquito más hábiles en la asignatura para que ellos sean tutores o brinden este apoyo a los demás estudiantes, ¿no? Entonces, es lo que se pretende, generar siempre estas redes de aprendizaje y de apoyo, que es un ejemplo que tenemos ahora en esto mismo, es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos compartiendo y aprendiendo unos de otros. Bien,
ya un poquito más avanzada lo que tengo de mi investigación, quiero partir de acerca del diagnóstico, donde presento 3 etapas. La primera etapa es el análisis comparativo que tengo de los resultados obtenidos después de haber implementado los instrumentos, de haber realizado las encuestas con los docentes, de haber hecho todo este proceso. Pues parto que el análisis comparativo de los resultados obtenidos durante estos ciclos anteriores acerca del desempeño académico de los alumnos de primer grado en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta del municipio de Solidaridad respecto a la integración y al aprendizaje colaborativo. Bajo un enfoque constructivista, da el surgimiento a las notables debilidades como son la baja o nula capacitación a los docentes de primer grado y segundo, acerca del aprendizaje colaborativo y los métodos que son eficaces para la lectoescritura, que sabemos que estos 2 grados son primordiales para trabajar el proceso de lectoescritura con los niños, y también encontramos el poco compromiso por parte del directivo para la asignación de estándares o indicadores para asignar los grados hacia los docentes. Muchas veces observamos que si llega un maestro de contrato, un maestro nuevo, es al que se le da primer grado, ¿no? No hay como un indicador, algo que regule qué maestro debe tomar el primer grado, que es, como ustedes saben, es un grado fundamental en la vida del niño, donde está formando la lectoescritura, donde sabemos que si no se atienden estas necesidades que presenta el alumno, es un problema que va a ir arrastrando durante los siguientes grados, y ya cuando pase a la secundaria a otros niveles, son cuestiones que ya son muy difíciles de erradicar. Bien, como segunda etapa, también hablamos acerca de la aplicación e interpretación de resultados, después de implementar los instrumentos, se confirma que la situación polémica donde el proceso de aprendizaje se ve afectado debido a la forma en la que el docente de primero y segundo no utiliza las diferencias individuales para generar ambientes colaborativos que beneficien el aprendizaje por medio de la tutoría entre iguales. Por lo anterior, se pretende desarrollar un acompañamiento a estos docentes donde se les dirija hacia el beneficio del trabajo colaborativo desde las primeras etapas del estudiante. Vemos que no se conoce cómo trabajar en el equipo, cómo formar, tomando en cuenta esas diferencias, ver las actitudes y habilidades de mis alumnos y poder generar estos alumnos tutores que puedan ayudarme durante este proceso. Y ya como tercera etapa, acerca de la estructuración de la matriz FODA, encontramos un análisis de variables y resultados obtenidos del diagnóstico. Se destacan los principales factores que lo componen, dejando expuestas las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Que estas interfieren en la situación actual, del objeto de estudio para la aplicación del aporte práctico con la estrategia establecida, quedando de la siguiente manera. Y a continuación presento el análisis FODA, que a veces pensamos que es muy sencillo, pero ya después de implementar y ver cuáles son cómo realmente debería de quedar, sí me siento orgullosa de haber logrado esto. Bueno, en las fortalezas, podemos observar que el 50% de la plantilla docente se encuentra estudiando un posgrado, que esto pues es realmente benéfico para la escuela, ¿no? La mayoría de los docentes participan en los cursos, talleres de actualización profesional, que ahora por las cuestiones de promoción, pues muchos docentes están en iniciativa de tomar talleres para poder aspirar a un mejor salario. Alumnos nacidos en era digital y que se han realizado ajustes por medio de la pandemia, entonces también esto lo tomamos como una fortaleza. Alumnos que ya saben utilizar la computadora, que se pueden conectar por medio de un dispositivo, también esto es una gran fortaleza. Bien, como oportunidades, alumnos que disfrutan el trabajo colaborativo y en equipo. La mayoría de los niños disfrutan el trabajar, en compartir, y más en estos grados menores, que es como son primero y segundo grado. En docentes que radican en el municipio, la flexibilidad de la organización docente por medio del plantel. Aquí podemos observar que el docente ignora ciertas cosas, pero no está con la barrera de que no lo voy a hacer, ¿no? Sino que también son docentes que
que quieren conocer para poder implementarlo de una mejor forma, ¿no? Debilidades, nos podemos observar que no existen criterios o lineamientos para la asignación de grados y grupos para los docentes, que creo que es un factor que influye no solamente en esta escuela, sino que en diferentes escuelas. Los docentes no aprovechan las diferencias individuales de los alumnos. Muchos de los docentes tendemos a homogenizar y no aprovechar estas diferencias de los alumnos para poder enriquecer el aprendizaje. Los docentes no utilizan diferentes métodos de enseñanza para motivar a los alumnos y los docentes temen implementar el trabajo colaborativo en el aula porque piensan que se les va a salir de control y no pueden llevar ajustes a estas situaciones que se puedan presentar dentro del aula, ¿no? Y como amenazas, se detectaron la falta de tiempo por parte de los docentes, aunque habíamos dicho que una de las oportunidades es que ellos radican en el municipio, pero a veces estos maestros tienen doble jornada y este tiempo sería ver cómo ajustar. Okay. En demasiada carga administrativa por medio de los docentes y poco interés en el desarrollo de las actividades por parte de la figura educativa, ¿no? Bien, aquí hablo acerca de la construcción ya de las ideas y del aporte, desde el aporte teórico y de la modelación y sistémico estructural acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de primer grado a partir de la tutoría entre iguales. Y aquí hablo acerca de tres variantes, que son las competencias de los docentes, el perfil docente y las características del proceso de enseñanza-aprendizaje, que todo esto va en el centro con la inclusión y equidad educativa, que es lo que se está buscando hoy en día. A partir de las diferencias, retomar alumnos que tal vez tengan alguna necesidad educativa y ver cómo apoyarlos durante este proceso desde primer y segundo grado. Bueno, hasta aquí me voy a detener porque ya ya estamos sobre tiempo y agradezco este espacio y que tengan buen día. Muchas gracias, Dalia. Te comparto la siguiente pregunta del maestro Demetrio. Según su experiencia, ¿es necesario formar estudiantes tutores para poder cumplir los pilares fundamentales, primer grado, lectura, escritura y trabajo entre pares en la enseñanza de aprendizajes? Y te felicita por este tema. Claro, sí, esta es una estrategia que antes de hacer la investigación ha estado implementando y que ha tenido grandes resultados, porque los primeros 7 años de los niños son los fundamentales en el desarrollo de toda la vida. Entonces, no es como tal darles o dejar a ellos que realicen la función de un docente, ¿no? Sino que nos hemos observado que dándoles ciertas ¿cómo podría decirle? Ciertas responsabilidades, es decir, mira, pues ahora vas a ayudar a cierto compañero y se crea un círculo, ¿no? Y tal vez a veces los niños entienden mejor a su compañero que al mismo maestro, ¿no? Porque hablan del mismo lenguaje o porque se comunican de la misma manera, ¿no? Entonces, sí ha tenido buenos resultados esta técnica y pues me imagino que en lo que resta de la investigación, también tendremos, ya les podré compartir ya los resultados en específico. Muchas gracias, Dalia. Sin duda un tema muy interesante. Te felicito por tu investigación. Vamos ahora con el maestro Ramón Gonzalo Castillo Falcones. ¿Se encuentra aquí el maestro Ramón? Maestro Ramón, si está por aquí. Ok, me parece que no. El maestro Russell Renan Luis Manzanero y el maestro Jesús Antonio Santos Tejero están presentes. Buenos días, aquí presente. Perfecto, maestro Russell. ¿Puede ir compartiendo pantalla mientras Claro yo que sí, presento mucho el gusto. título de su ponencia? Igualmente, mucho gusto. La ponencia es titulada Habilidad para la enseñanza de las matemáticas, a cargo del maestro Russell. Adelante, maestro Russell, el espacio es suyo, ya podemos ver sus diapositivas. Buenos días, ¿me comenta si ya se ve mi pantalla, por favor? Ya podemos apreciarlas. Gracias. Procedo a presentar.
Bueno, pues primero que nada, buenos días, compañeros, compañeras. Me agrada mucho, de verdad que es muy interesante los temas que se han expuesto y bueno, estoy aprendiendo muchísimo de sus comentarios y de las dudas que van aclarando. Bueno, yo les quiero compartir pues esta investigación que estoy realizando. Ahorita estoy en la etapa de finalizar ese análisis de los datos que se obtuvieron. Es habilidades para enseñar matemáticas en los alumnos normalistas, específicamente con los alumnos de cuarto grado. La Escuela Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, acá en Valladolid, Yucatán. Trabajo que también tuve la colaboración del maestro Santos Tejero para su realización. Muy bien. Bueno, pues tengo preparado esta información. Espero tratar de cubrir esos 10 minutos que nos tienen dado para exponerlo, ¿no? Como antecedentes de la problemática, pues tenemos que en reuniones de academia en la escuela normal, la práctica docente que supervisamos varios docentes, siempre sale a colación ese comentario de externar que los alumnos tienen deficiencias en la enseñanza, específicamente en el área de matemáticas, mismos que se comentan en clases, que los alumnos de alguna manera van a también aceptando. Y bueno, también comentarios de los mismos tutores en las escuelas primarias donde ellos realizan su práctica profesional, comentan también esa situación de que evidentemente falta esa habilidad para enseñar matemáticas. Bueno, por otro lado, esa investigación lo estoy manejando bajo 3 dimensiones, que es la vocación, manejo de estrategias didácticas, el dominio de contenidos y la vocación, en las cuales tenemos ya algunos autores como Marcelo Escobar Ortiz, que hablan sobre el uso de estrategias didácticas y los beneficios que esto implica el usarlas de una buena manera. El dominio de contenidos, que por supuesto que tú no puedes enseñar lo que no sabes, y la vocación, donde tenemos que ver esta actividad de la práctica docente más como algo que te da satisfacción, más que como un trabajo, ¿no? Por comentar algunos de estos antecedentes. Y bueno, con base a eso se planteó el siguiente problema: ¿cuál es la percepción del nivel de habilidad en la enseñanza de matemáticas de los alumnos de cuarto grado, ¿verdad?, de la escuela normal en este ciclo 2021-2022? Les comento que se está finalizando el ciclo, pero ya se tiene capturado la información y estamos en el análisis total de esos datos. Entonces, vamos, ¿qué es lo que ellos perciben? ¿Cómo lo sienten? ¿Qué es lo que ellos comentan al respecto? Bueno, la justificación del estudio, ¿verdad?, pues se basa en algunos puntos, como los que comento acá: reconocer y describir las habilidades, pues, de los egresados, de estos alumnos que ya están próximos a egresar. También esta información van a beneficiar a los maestros de la escuela normal, que puedan identificar esas competencias generales que a lo mejor necesitan los alumnos y que impactan en todas las asignaturas, por supuesto. También generar la necesidad de formación pedagógica y profesional para los maestros que enseñan matemáticas en la escuela normal, porque pues ahorita estamos percibiendo desde un punto de vista, desde un enfoque esa situación, pero a lo mejor la respuesta está por otro lado, ¿no? Entonces por allá también hay que considerarlo. Y por último, identificar esas áreas de oportunidad y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, si por allá en el análisis sale pues algún dato que nos pueda llamar la atención, bueno, en la academia, ¿qué acordamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo podemos abordar para subsanar esas necesidades con nuestros alumnos? Esa es la idea. Ok. Esto ya lo había comentado. Y nos vamos al objetivo del estudio. Muy bien, el objetivo, pues, es describir la percepción que tienen los alumnos sobre su nivel de habilidad para enseñar las matemáticas, ¿verdad?, en este ciclo 21-22, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Cómo ven esa competencia de enseñar? Las delimitaciones del estudio, pues acá tenemos el de población, que son los 51 alumnos, están divididos en 2 grupos A y B, los cuales, según la currícula, han cursado asignaturas de enseñanza de las matemáticas. Por supuesto que se agarró a este cuarto grado, porque estos alumnos de cuarto grado ya han cursado las asignaturas de matemáticas y su enseñanza, pero no solamente eso, ya han tenido diversos momentos en su práctica docente, en las cuales han tenido contacto con los alumnos en la escuela primaria, y por lo consiguiente la oportunidad de desempeñar esa competencia de poder enseñar, ¿no? Y de variable, pues, es la habilidad para enseñar las matemáticas. Los indicadores en los cuales me estoy basando me basé más bien de esta investigación son vocación, manejo de estrategias didácticas y el dominio de contenidos.
El método, pues, tiene un enfoque cuantitativo con un tipo de alcance de estudio descriptivo y con un diseño no experimental, transaccional, descriptivo. Se aplicó el instrumento en un solo momento, ¿verdad? Y solamente se pretende describir lo que se percibe, ¿no? Sin alguna manipulación de la variable. De instrumento, pues para ello manejé un instrumento de tipo Likert con 30 reactivos, los cuales tienen 5 opciones de respuesta. Realmente traté de dar una equidad en cada uno de los indicadores, manejando 10 reactivos para cada uno de los 3 que se había comentado, que son vocación, manejo de estrategias didácticas y dominio de contenidos. En el tiempo, pues es este semestre, febrero-julio, que está finalizando en este ciclo escolar acá en México. Y bueno, en las definiciones de términos tenemos lo que es la habilidad para enseñar matemáticas, según Perrenau, es organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, guiar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las tecnologías, afrontar sus deberes, dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. Una definición bastante completa que se considera para enseñar matemáticas. Sin embargo, en mi trabajo de investigación lo estoy trabajando a través de las dimensiones o indicadores que les había comentado, que es la vocación, el manejo de estrategias didácticas y el dominio de contenidos. Por supuesto que existen otros, pero pues creo que eso sí lo podemos considerar en otro trabajo que pueda complementar de alguna manera. Y bueno, en cuanto al marco teórico, pues acá tengo una gran cantidad de autores que hablan sobre esos 3 temas. Los dividí en tres apartados. Acá podemos verlos en los verdecitos, en los amarillos y esta parte de acá, donde lo que yo traté de plantear en el marco teórico precisamente es agarrado de un nivel general, desde en qué se basa el crecimiento de un país, que es en la educación, el proceso de globalización que está señalado por creciente movilidad de los estudiantes que requieren información fiable y objetiva sobre el desarrollo, que un país en desarrollo es un país que tiene un nivel de vida relativamente bajo, que la tarea educativa está íntimamente ligada a estas transformaciones sociales, y la educación primaria es el fundamento a partir del cual es posible enfrentar a sociedades en rápidos procesos evolutivos y de cambio. En otras palabras, el desarrollo de un país tiene que basarse en una cimentación fuerte en la educación básica para poder lograrlo. Ahí también hablé sobre la Organización para la Medición del Desarrollo, ¿verdad? Nunca podemos saber si mejoramos, si no tenemos algún parámetro que nos pueda medir qué estamos haciendo. Entonces, acá en este apartado se habla un poco de esos autores que dicen de qué manera se evalúan y esos parámetros, inclusive, pues, conocemos algunos mundiales como el OCDE, ¿verdad? Nos van a dar una idea de cómo vamos como país y bueno, también es un referente que se considera. Y por último, hablar pues de las tres dimensiones, que es la vocación, el manejo de estrategias didácticas y el dominio de contenidos, donde tenemos autores como Márquez, Álvarez, Cruz, que hablan de vocación de enseñar más con sus experiencias que por una definición misma de vocación. El manejo de estrategias didácticas, donde pues de manera general comentan que pues el uso de estas estrategias didácticas de una forma correcta normalmente garantizan un aprendizaje significativo, ¿verdad? Y digo uso de manera significativa y correcta, porque usarlos no significa que el alumno vaya a aprender, ¿no? Y por último, el dominio de contenidos, que a final de cuentas se resumen en que si tú no sabes lo que vas a enseñar, pues creo que es bola cantada, ¿verdad? No lo vas a poder enseñar, ni siquiera vas a poder tener alternativas para presentarlo, ¿no? Y de manera general eso es lo que abordan todos estos autores en el trabajo que les estoy presentando. Muy bien. En cuanto a la metodología, pues ya aparte les he comentado, el tipo de estudio tiene un alcance descriptivo, su diseño es no experimental, transaccional descriptivo. Recuerden que no hay manipulación de variables en este trabajo, sino describir tal como se da en el contexto. La población está formada por 51 alumnos de octavo semestre. Podemos darle una vista rápidamente a los 51 alumnos, 6 hombres, 18 mujeres, 4 hombres, 23 mujeres en el grupo B. Así es como está conformada la población. Y bueno, el instrumento ya había comentado que es un tipo Likert.
con reactivos equitativos 10 para abordar cada apartado. Y el procedimiento para la obtención de datos, pues prácticamente fue solicitar el permiso para la aplicación y puse acá un momento oportuno, porque como estamos en finalización pues de la carrera prácticamente, entonces lo que yo pretendía es que los alumnos tuvieran un tiempo donde puedan dar respuestas que no estén sesgadas, ¿no? Es que no lo tomen a la ligera. Y como prácticamente están divididos por asesores, entonces tuve que abordarlos por subgrupos para que puedan contestar el instrumento, ¿no? El procedimiento del análisis pues, fue la captura en Excel de toda la puntuación obtenida, ¿verdad? Y determinar los niveles. Recuerden que es determinar que deben demostrar el nivel que ellos tienen para enseñar matemáticas. Y para ello me basé en un cuadro. Por ejemplo, acá podemos ver los valores de inicio y final de cada indicador para poder establecer si queda en un nivel bajo, medio y alto en cada uno de los tres indicadores. Y acá, pues, ¿cómo quedaría? ¿Cómo definir de manera general, ahora sí, a los tres? Para poder tener un dato ya general de los tres indicadores. Bueno. Regresamos. Y muy bien. ¿Qué es lo que se obtuvo con la aplicación del instrumento? Bueno, pues podemos ver acá de manera general que en el factor vocación tenemos un 12% de los alumnos que dicen tener un nivel medio y un 88% alto. Esos 12 alumnos, ¿verdad? Indecisos, los dos que consideran que aún así, que están realizando la práctica docente, pero que dicen que no tienen todavía un 100% de esa vocación de enseñar. De alguna manera llama esto la atención en cuanto a la dimensión de vocación. El manejo de estrategias didácticas acá llama mucho la atención porque el porcentaje se incrementó, ¿verdad? Y pues este 36% de alumnos dice que no maneja 100% las estrategias didácticas. Bueno, habría que investigar qué está sucediendo acá, ¿no? Cómo se abordan las clases de matemáticas para que ellos tengan esta percepción de alguna manera. Y ese 67% que dice que sí lo está utilizando y sí lo está manejando. Y el dominio de contenidos también llama la atención este 20% de alumnos que dicen que todavía no tienen ese dominio de los contenidos y por lo tanto de alguna manera se les dificulta una enseñanza trascendente en la escuela primaria, cosa que llama la atención porque pues yo pienso que el dominio del contenido en primaria ni siquiera es opcional, debería ser obligatorio, si no, digan ustedes qué van a enseñar, ¿no? De alguna manera. Así es. Y como resultado general, pues tenemos ese 96% de alumnos que dicen que perciben o que comentan que tienen un nivel de habilidad para enseñar alto, cosa que no está concordando con lo que se comenta, y ese 4% que dice que está en ese proceso. Entonces, aquí lo que llama la atención son los comentarios que se hacen al inicio, les decía, de la reunión de academia, donde evidentemente se comenta esa falta de habilidad, pero acá dice lo contrario. Entonces, aquí yo puedo ir concluyendo algunas cosas, voy a ir indagando más con detalle. Normalmente cuando hablamos, no hablamos con datos duros. Entonces, a veces pudiera ser que sea 1 o 2 alumnos que presenten una situación, pero cuando hablamos no tenemos compasión y decimos los alumnos. Y al no dar cantidad, pues allá en el pecado llevamos la penitencia. Entonces, realmente no hay una noción de la trascendencia de esa problemática. Pudiera ser este el caso, ¿no? Ahí les contaré en otro evento ese tipo de análisis que estoy realizando para este trabajo de investigación. Muchas gracias, maestro Russell. Sin duda, una gran aportación a este congreso y sobre todo a este taller que se enfoca a esta habilidad que es las matemáticas. Muchas gracias, maestro Russell. Vamos ahora con el maestro Ramón Gonzalo Castillo Falcones, que se encuentra por aquí. Maestro Ramón. Sí, buenos días. Buenos días, maestro.
Adelante. Disculpe. No se Sí. preocupe, adelante, puede presentar sus diapositivas. Y mientras usted lo hace, menciono el título de su ponencia, el cual es Modelo didáctico de la enseñanza de la historia basado en proyectos de investigación, una estrategia para aplicarla a primero de bachillerato de la unidad educativa El Empalme, Guayas, Ecuador. Adelante, maestro, el espacio es suyo. Si se ve la pantalla, por favor. Se puede ver muy bien, adelante. Ya, gracias. Es nuestra actitud en el comienzo de una tarea difícil la que, más que cualquier otra cosa, determina su éxito. Buenos días, coordinadora doctora Lisbeth Brito y compañeros maestrantes, investigadores y a todos los organizadores de este 15º Congreso Internacional de Educación UNISAN 2022. En primer lugar, pues, doy gracias a Dios y en segundo lugar a la Universidad Santander por abrir las puertas en educación de maestría y doctorado, en poder hacer conocer nuestra realidad que se vive en cada una de nuestras instituciones y en especial la oportunidad que nos brindan en poder sacar nuestro tema de tesis de acuerdo a nuestras realidades. Cabe mencionar que hasta la presente fecha hemos avanzado 3 asignaturas con excelentes docentes y en realidad, bueno, lo voy a nombrar porque para mí ha llenado muchos vacíos, como es la doctora Teresa Díaz Domínguez con la asignatura de Metodología de Investigación, Metodología 1 y Metodología 2, y asimismo el doctor Adán Tobar Llanes con la asignatura de Filosofía de la Educación. Y hoy actualmente ya iniciamos el primer encuentro con la socióloga, o sea, la doctora Adriana Isunza, con la asignatura de Educación para la ciudad, la educación, ¿no? Y de esta manera, con el permiso de las autoridades de este Congreso Internacional, voy a iniciar mi ponencia, esperando pues de que sea del mejor agrado. En primer lugar, voy a mencionar el modelo didáctico de la enseñanza a la historia basado en proyectos de investigación. Una estrategia para aplicar la primera de bachillerato de la unidad educativa El Empalme, Guayas, Ecuador. Como les decía, nuestra maestría es Maestría en Educación en Docencia e Investigación. Grupo al que me pertenezco, MEDI 3, Ecuador. Autor, por quien habla, Gonzalo Castillo Falcones. De acuerdo pues al propósito principal de mi tema de investigación, es para fundamentar la propuesta didáctica sobre el conocimiento actual de una nueva metodología para mejorar la enseñanza y aprendizaje de historia, para aplicarla mediante proyectos investigativos, una estrategia que nos servirá al área de ciencias sociales, docentes, estudiantes de la unidad educativa El Empalme, Guayas, Ecuador. De esta manera, como área de estudios, tener una visión a través de proyectos investigativos, es muy importante la investigación en el quehacer educativo, ya que aporta nuevos conocimientos desde la perspectiva epistemológica, política, antropológica, cultural y tecnológica. Al realizar una investigación se obtienen buenos resultados y se difunden conocimientos nuevos. Esto permite al docente resolver situaciones desde su propio ámbito. El profesional de la educación tiene que comprender su realidad, tomar decisiones, asumir posiciones críticas frente a las nuevas tecnologías como punto de partida la investigación. Aquí tenemos el desarrollo de la situación problemática de la realidad y necesidad. Como les decía, mi tema de tesis, modelo didáctico de la enseñanza de la historia basado en proyectos de investigación, una estrategia para aplicar la primera de bachillerato de la unidad educativa El Empalme, Guayas, Ecuador. Tema que nos va a ayudar a lograr mucho interés con la asignatura que está ubicada en esta investigación en el Cantón El Empalme, provincia de Guayas, Ecuador. La realidad del tema se manifiesta a través de muchos estudiantes no prestan la debida atención a la asignatura, a las clases, ¿no?
Es decir, pues muchos maestros en realidad la clase la hacemos aburrida, no hacemos una clase dinámica, participativa, y esa es la realidad, ¿verdad? La necesidad, un tema muy necesario en el área de ciencias sociales. La situación problemática que se define aquellos fenómenos o hechos vicenciados en la investigación que revela determinada contradicción. En cuanto a su argumentación, relación, problema, objeto, objetivo, el objeto es el sistema de donde el problema existe y se desarrolla el problema está contenido en el objeto. Si bien es cierto el objetivo, desarrollar nuevas estrategias mediante proyectos de investigación. La causa de la situación carencial es una necesidad que mira siempre al futuro, que intenta mejorar la calidad de educación a nuestros estudiantes. En cuanto al proceso de estudio, las metodologías didácticas activas más populares y recomendadas de la actualidad. Aquí vemos su importancia. Es muy importante la investigación en el quehacer educativo, ya que aporta nuevos conocimientos desde la perspectiva epistemológica, política, antropológica. También aporta al estudio de los factores inherentes a buscar nuevas estrategias, proyectos de investigación. Aquí tengo el marco conceptual donde la unidad educativa del Empalme está ubicada en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador, en el sector Atilio Vélez Aray, en el kilómetro 1,5 vía Quevedo, limitado. Sus límites por el norte con la propiedad de Octavio Arias, por el sur carretera El Empalme vía Quevedo, por el este Estero La Parrilla y por el oeste varios propietarios con código catastral. Aquí he creído conveniente enviar esta estructura física de la institución, que voy a mencionarle cómo está más o menos estructurada nuestra institución. De acuerdo pues a la estructura, cuenta actualmente con 33 aulas. Tiene nuestro colegio 3 secciones, matutina, vespertina y nocturna. En cuanto al número de estudiantes, hay pasado los 3.000 estudiantes, donde cuenta una plana de docentes de 120 docentes. De esta manera, en cuanto pues al área administrativa, en su área tiene lo que es rectorado, vicerrectorados, lo que es inspección, secretaría, asimismo un auditorio para las reuniones de los docentes. Y en cuanto pues a las áreas, cuenta un pequeño espacio físico para realizar nuestras reuniones y planificaciones. Hay espacios de laboratorios, de computación, de física, química. Cuenta con espacio recreativo, canchas de interfútbol, básquet, patios para realizar las prácticas de educación física. Un espacio para hacer fútbol en un césped, donde también brinda servicios de bares para lo que es la gastronomía de nuestros estudiantes. Aquí tenemos la observación, la encuesta, la entrevista y el experimento. En cuanto a la observación, decimos que es probablemente uno de los instrumentos más utilizados y antiguos dentro de la investigación científica. En cuanto a la encuesta, en la actualidad, la encuesta es una de las modalidades más utilizadas por las empresas de mercados y los institutos de opinión. La entrevista es una de las técnicas preferidas de los partidarios de la investigación cualitativa. En cuanto al experimento, es un método empírico en el que el investigador controla o anula la variable cuya influencia no desea estudiar, de modo que le permita evaluar el comportamiento de los que son de interés. Aquí tenemos un cuadro donde en realidad aprecio mucho en cuanto a lo que es la axiología, teleología, ontología y la epistemología, en que principios, fundamentos y métodos
se basa la educación de la Unidad Educativa El Empalme. Cabe mencionar que es importante la filosofía en nuestra institución desde la ontología para la formación del conocimiento epistemológico, los principios que se formen en cada persona en el campo educativo, axiología, sus valores adquiridos en cada uno de ellos mediante la educación, y la teleología, sus fines de la institución a través de una educación de equidad y justicia. Le decía que axiología estudia los valores. ¿Cuáles son esos valores que forjan la educación? La fortaleza de nuestra institución es cumplir con los siguientes valores que hemos, estamos siempre practicando, como es la honestidad, el respeto, la gratitud, la solidaridad, la lealtad, la puntualidad, entre otros. La teleología, que son los fines. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Los fines de la Unidad Educativa El Empalme es constituirse que para el año 2025 como una institución con propuestas integradoras en el campo educativo, con aprendizajes significativos para tener jóvenes humanistas en todos sus niveles. En cuanto a la ontología, ¿por qué una ontología en educación? ¿Qué tipo de personas nos interesa formar? Me interesa formar personas netamente comprometidas y con grandes deseos de aprender, para de esta manera cambiar este sistema negativo y asumir grandes compromisos. Y por último, que es la epistemología, los principios, fundamentos y métodos, se basa la educación de la Unidad Educativa El Empalme, Guayas, Ecuador, en sus principios epistemológicos, en el marco educativo vigente, en la convivencia armónica, en la cual la aplicación de valores en el aula de clase. Aquí vemos la bibliografía que utilicé muchos autores, y asimismo tengo aquí la conclusión. Las conclusiones, de acuerdo a mi tema, modelo didáctico a la enseñanza de la historia, basado en proyectos de investigación, una estrategia para aplicar la primera de bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme, Guayas, Ecuador, como docente del área de estudios sociales, teniendo la oportunidad de realizar mi maestría y poder aportar con nuevas estrategias metodológicas en la asignatura de historia, para de esta manera brindar un mejor conocimiento a través de las nuevas técnicas de estudio mediante la investigación. Me siento muy motivado al poder desarrollar mi tema de investigación en beneficio de la comunidad educativa, y estoy muy seguro que me ayudará a crecer profesionalmente y poder aportar a través de la investigación mis conocimientos a los estudiantes, que les va a ayudar a crecer profesionalmente. Y por última conclusión, la fundamentación del tema me motivó a realizar esta investigación, que estoy muy consciente que va a servir de mucha ayuda a los estudiantes, docentes de la institución educativa con la asignatura de historia. Con esto, muchísimas gracias a mi doctora y a todos los participantes de todo lo que es el mundo, que nos escuchan, nos oyen, y que pues a través de estos medios estamos transmitiendo nuestra forma de llegar hacia los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gonzalo. Bueno, después de todos estos trabajos presentados, debo recordarles que a las 11 en punto tenemos que ir al enlace de cierre de este último congreso, bueno, de este taller. Bueno, ya vamos a terminar, pero de este congreso, ¿de acuerdo? En el chat acaba de apoyarme David, colocando el enlace exacto para poder dirigirnos y dar cierre a este congreso. Agradezco a cada uno de los participantes de este taller número 28. Hicieron un excelente trabajo. Mostraron mucho dominio, hicieron una excelente explicación, muchos aportes. Yo creo que todos nos vamos muy enriquecidos con cada uno de los trabajos y las ponencias de los compañeros.
Y sin duda alguna, yo creo que el aporte más grande es el ser conscientes de la importancia de la investigación que como docentes debemos realizar para poder dar resolución a esas situaciones que vemos en las aulas con nuestros alumnos. Sin más, siendo las 10:54, yo doy por concluido este último taller, nuevamente a nombre de la UNISAN, agradeciéndoles y felicitándolos por este grandioso y exitoso trabajo en el 15º Congreso Educativo. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito en el otro link, está en el chat, no lo olviden.